Agradezco a Casanova Foto la oportunidad que me ha dado de poder dar esta conferencia, proyección sobre fotografía macro, y a la Nikon, que me han proporcionado la posibilidad de venir. Y a los que sois reincidentes, que habéis venido ya a las 10:30, pues agradeceros la paciencia que habéis tenido. Espero que habéis tomado un café o alguna otra droga para poder aguantar 90 minutos más. Bueno, pues vamos a empezar con otro tema que podríamos decir no tiene nada que ver con el que hemos dicho antes, porque lo de antes es hacer fotografías de muy lejos y ahora vamos a hacer fotografías de muy cerca. Pero sí que tiene mucho que ver en algunas cuestiones y aspectos, como veréis. Bueno, pues por los que no me conocéis, bueno, ya he comentado ya en la presentación que soy biólogo a punto de doctorarme y he hecho algunos cursos de fotografía y soy fotógrafo, profesor y autor de algunos libros y artículos y asesor. Bueno, vamos a tratar fotografía macro en general, es decir, tanto lo que sería la macro de campo como la macro de estudio, las dos. La mayoría de fotos que veréis son de insectos. Eso es por mí, la especialidad que estoy haciendo de investigación del doctorado, pero lógicamente todo lo que explique es aplicable a cualquier cosa que podáis fotografiar que sea pequeña. Bien, la fotografía macro, ¿cómo se puede definir? De muchas maneras, pero una así sencillita y rápida sería la de fotografiar elementos muy pequeños o pequeños detalles de algo más grande que no se puede fotografiar con una cámara normal y un objetivo normal, ¿no? Estaríamos ahí. Por ejemplo, este es un insecto muy pequeñito que no se puede fotografiar con una cámara y un objetivo normal, y esto es un detalle pequeño de la corteza de un árbol que tampoco podríamos hacerlo con una óptica normal. Entonces, una definición más técnica, más precisa sobre lo que es la fotografía macro, es una técnica de aproximación que nos permite obtener imágenes de sujetos pequeños mediante objetivos fotográficos. Aunque esto parezca una redundancia, tiene su sentido, porque se podría hacer, digamos, lo mismo con los mismos accesorios, pero utilizando objetivos de microscopio, por ejemplo, o de otro tipo. Entonces ya no sería fotografía macro, sería fotografía micro, O sea, objetivos fotográficos de varios tipos, y luego accesorios especiales. Es decir, que tenemos que poner algún elemento o accesorio especial para que estemos dentro de la técnica de macro. Por ejemplo, para fotografiar este detalle pequeño del ala de una mariposa en que se distingan incluso las escamas, eso tenemos que hacerlo o bien con un objetivo especial o bien con accesorios especiales. Entonces, cuando necesitamos recurrir a estos elementos técnicos es cuando estamos en macro. ¿Y cómo conseguimos hacer esas fotos de algo muy pequeño, con calidad? Claro, entonces es aproximándonos, tan sencillo, o sea, básicamente es esto, aproximándonos. Claro, cualquier objetivo que tengáis, fotográfico, tiene su distancia mínima de enfoque, ¿verdad? Sea el objetivo en que estéis pensando, seguramente tiene, o sea, puede enfocar desde medio metro hasta infinito, o de 1 metro a infinito, o de lo que sea, hasta infinito. Pues lo que sea, esta distancia mínima de enfoque es la que nos permitirá hacer fotografías normales hasta muy cerca. O sea, yo puedo fotografiar pues esto a esta distancia, todo esto, y si en vez de toda la pared necesito hacer solamente el cartel, lo que haré será aproximarme un poco, ¿no? Si ahora solamente tiene que salir la palabra Nikon, pues me tendré que aproximar más. Pero, por ejemplo, me encuentro que cuando llegue a medio metro me habrá salido toda esta palabra. Y ahí he llegado a la distancia mínima de enfoque. Todas estas fotos que he hecho hasta esta mínima distancia son fotos normales, que pueden ser de más cerca o no tan cerca, pero son fotos normales. Ahora, si yo digo, no, tengo que fotografiar solamente esta letra, entonces digo, me tengo que aproximar más. Sí, pues ya no puedes, porque si te acercas más se desenfoca. Tengo que colocar un accesorio de macro. Ahí es donde empieza la técnica, donde termina la normal. Y si tengo que fotografiar el punto de la I, pues todavía tendré que poner otro objetivo, otro accesorio, lo que sea, para poderlo hacer. Todo esto son distintas posibilidades que me da, pero ya he entrado en la fotografía macro. Empieza, por tanto, donde termina la fotografía normal. Y se hace colocando accesorios. Por ejemplo, esta fotografía de un grupo de mariposas monarca, pues está hecha de cerca, pero es una fotografía normal, que se ve pues todo un grupo y está cerca de la distancia mínima de enfoque y nada más. Pero si quiero fotografiar una sola de muy cerca, con detalle, como esta, en la que ya podemos ver la estructura de las alas, el diseño, podemos ver las 4 patas y la espiritrompa que está bebiendo, eso ya es fotografía macro, porque para hacerla he tenido que colocar algo especial
y entonces es lo que se dice, una expresión de que fotografía el mundo invisible. Claro, evidentemente no es invisible lo que fotografía, pero se dice en el sentido de que es invisible a simple vista. Entonces los detalles esos tan pequeños que no verías a simple vista con el grupo de mariposas sí que lo puedes ver con una fotografía macro, y eso es uno de los encantos que tiene. Y esta mayor aproximación con accesorios, ¿cómo lo hacemos? Pues que quede claro desde ahora que se puede hacer esto con objetivos normales. Lo digo porque mucha gente utiliza la excusa de que, uy, es que los objetivos macro son muy caros y claro, no tengo, entonces por eso no puedo hacer macro. No, es una excusa falsa, porque puedes hacer fotografía macro con un objetivo normal. Habrá unos más adecuados, otros no tanto, ya lo comentaremos, pero se puede hacer fotografía macro con un objetivo normal, eso sí, con algún accesorio, pues una lente de aproximación, tubos, fuelles, luego los veremos, comentaremos algunos, pero se puede hacer perfectamente, ¿vale? Como por ejemplo con unos tubos de extensión, que son quizás los accesorios más habituales que podemos utilizar para conseguir esto, acercarnos más. Entonces, ya para centrar claramente, exactamente en qué límites tenemos la técnica de la que vamos a hablar ahora de macro, pues tendríamos una serie de modalidades, que sería la fotografía de aproximación que os decía, ahí es donde empezaría, después de la fotografía de aproximación. Luego estaría la fotomacrografía, que es una palabra que, según el diccionario, es la que deberíamos utilizar. También veréis que lo que es la macro de campo, se utiliza esta expresión, macro de estudio, para cosas más pequeñas que tengas que llevar en el laboratorio, y luego la alta macro, que es ya fotografiar cosas extremadamente pequeñas, ya de 1 milímetro o pocos milímetros. Y luego está la fotomicrografía, que esto ya es más allá, esto es el otro límite. Cuando necesitamos microscopios de cualquier tipo, ya entonces ya nos hemos pasado. Es decir, la fotografía macro estaría, por un lado, los límites en la fotografía normal, y por otro lado, la fotografía microscópica, la que ya necesitaríamos microscopios para poderlo hacer. Y solamente a título de curiosidad, porque siempre hay gente que me dice, ¿hasta dónde podemos aumentar? ¿Cuántos aumentos podemos conseguir? Bueno, pues con una lupa estereoscópica, más o menos un centenar, un microscopio óptico del que todos seguramente habremos usado en bachillerato o eso, pues alrededor de los 1000 aumentos. El microscopio electrónico de scanning puede llegar cerca de los 100.000. Ya podemos, con el microscopio óptico podemos fotografiar las células y con el electrónico ya los orgánulos pequeños. Con el electrónico de transmisión podemos ver moléculas, y con los de efecto túnel y fuerza atómica ya podemos fotografiar los átomos. Esto está hecho con una lupa estereoscópica, es una estructura interna de un insecto, pequeñita, de unos milímetros. Esto está hecho con un microscopio óptico, son unas pequeñas larvas. Esto es microscopio electrónico de scanning, es el que utiliza chorros de electrones para fotografiar, siempre es en tonos de grise. Esto es el detalle de un pequeño huevo de insecto, que hace menos de 1 milímetro. Y aquí vemos el orificio, el micrópilo por el que se fecunda. Y esto es con el microscopio electrónico de transmisión, que es una molécula. Esto es una molécula de ADN, ya podemos ver la molécula. Y esto de aquí, no lo de arriba, lo de arriba es una interpretación. Esto de aquí es una fotografía en la que se han captado los átomos de una estructura cristalina, en lo cual ya demuestra la teoría atómica. Bueno, esto es una pequeña anécdota para ver lo que se va más allá. Nosotros, hablando de aumentos, en macro se utiliza la expresión ratio, porque es la que nos va a determinar cuál es el nivel de macro que estamos haciendo. Es decir, el concepto es la relación de reproducción, y a veces también se utiliza la palabra aumentos, Pero, claro, los aumentos en realidad son la proporción de la imagen final que tienes. En cambio, la ratio es la de la toma, que es lo que me va a determinar el accesorio que necesito y el detalle que podré fotografiar. La ratio es la proporción entre el sujeto fotografiado y lo que mide en el plano de imagen. O sea, el sujeto que voy a fotografiar tiene un tamaño concreto, y cuando yo haga una foto de macro, pues tendrá este objeto una imagen en mi sensor, ¿no? Pues el tamaño que tenga en mi sensor, en proporción al real, esto es la ratio. Dicho en muy pocas palabras, muy sencillo. La ratio es el cociente entre el tamaño de la imagen, es decir, el tamaño que tiene el objeto sobre mi sensor, dividido por el tamaño real que efectivamente tiene. Si yo fotografío una flor que tiene 4 centímetros de diámetro y en mi sensor me ocupa 2, pues la ratio es 2 centímetros, que es lo que ocupa del tamaño de la imagen, dividido por 4 el tamaño real. Esta foto se ha hecho a una ratio 1,5.
¿Esto por qué es importante? Pues porque esto yo lo puedo calcular previamente, claro, yo no voy a ir por el campo allí midiendo lo que voy fotografiando, sino simplemente se hace ya previamente, cogiendo el objetivo que tú tienes y sabes la longitud que tiene el sensor de tu cámara, ¿verdad? Si es una full frame serán 36 milímetros, si es una de sensor reducido pues tendrá 24, en fin, lo miráis, podéis en el numerador la longitud del sensor y debajo la longitud de la regla que has utilizado para hacer la foto con ese accesorio y por lo tanto el resultado lo que te da, tú por ejemplo, supongamos que tienes una cámara de sensor reducido cuya longitud de sensor son 24 milímetros, ¿no? Pues lo ponemos aquí. Y debajo, ¿qué son los 12? El 12 es lo que tú has fotografiado, o sea, tú colocas, dices, quiero saber qué ratio me proporciona ese tubo de extensión. Pues lo colocas, lo pones con el objetivo a la mínima distancia y entonces haces una foto de una regla. Y mira, y entonces cuentas los milímetros que has fotografiado de longitud, ¿vale? Y por ejemplo, si hubiera tenido una fotografía con este tubo de extensión de 12 milímetros, pues tu ratio sería 2, ¿vale? Que hay gente que le dice 2 aumentos, sí, pero no lo mezclemos porque entonces los aumentos reales es cuando esta foto tú la amplíes, la publiques, la imprimas o la proyectes o lo que sea, la vas a ampliar y los aumentos serán lo que realmente tiene de proporción con respecto al tamaño real. Y eso no nos orienta para nada porque esto es muy variable. En cambio, la ratio 2 no es nada variable, es un parámetro que mide exactamente el nivel de macro con el que se ha hecho la foto y el accesorio que se ha utilizado, ¿vale? Y la importancia de la ratio es porque dependerá el sujeto que podemos fotografiar, el accesorio que necesitamos utilizar, la pérdida de luz que se produzca, que en macro siempre se produce pérdida de luz por el hecho de usar accesorios, también dependerá el nivel de pérdida de luz directamente de la ratio, y finalmente la profundidad de campo, de la que luego lo hablaremos porque es un factor muy importante en macro. La profundidad de campo disminuye y disminuye en proporción directa, geométrica a la ratio que nosotros estemos utilizando. Por tanto, veis que es un factor fundamental. Yo puedo utilizar esto, por ejemplo, a ratio 1, si es porque el tamaño de esta oruga tenía unos 30 y pico milímetros, y luego esto es ratio 3 porque tengo otro accesorio que he colocado y he conseguido triplicar la ratio y por lo tanto me ha salido más grande. Pero el aumento sería lo que yo estoy ahora aquí viendo en realidad, que por lo menos serían 40 o 50 aumentos. Pero claro, yo digo, mira, esta foto está hecha a 40 o 50 metros, estáis viendo esta oruga 50 veces más grande de lo que es. ¿Y qué? No os dice nada. Si la pantalla fuese más grande sería más. No, lo que me dice es que esto está hecho a ratio 3. Eso me condiciona el accesorio y el tamaño de lo que voy a fotografiar. Esto es ratio 0,5, ratio 1 y ratio 2 ya un retrato en primer plano. Y si es algo ya mucho más pequeño podemos hacer ratio 3, incluso mayor, lo que se llama alta macro. En estudio puedes hacer detalles de lo que es ya los trazos de una pintura, para poder ver, esto incluso tiene utilidad forense, ¿no? Para demostrar si una pintura es falsa o no, se puede ver incluso el trazo del pintor y, en fin, tiene aplicaciones muy diversas. Bueno, y entonces, habiendo aclarado qué es la técnica, vamos a ver qué tipos de objetivos podemos utilizar para macro. Sabéis que los objetivos pueden ser angulares, normales o teles. Bien, depende, los angulares unos tienen un gran ángulo y una pequeña distancia focal. El normal tiene más distancia focal y el ángulo suyo ya es más pequeño. Se llama normal porque lo que veríamos es equivalente a lo que nos proporciona nuestra vista. La distancia focal de unos 50 milímetros más o menos tiene el ángulo de visión de nuestro ojo. Y ya un tele tiene más distancia focal y lo que fotografío sería un detalle que el ángulo de visión es más pequeño. Las angulares son las que estarían más o menos en este margen. Ni los ojos de pez ni los ultraangulares se utilizan en macro, porque no hay técnicamente posibilidad de separar lo suficiente para hacer la foto. Si es un angular entre 15 y 24 sí que se utiliza, aunque es mucho, pero bueno, se podría utilizar en ciertas condiciones de estudio. Si tienes un angular, bueno, este sería un ejemplo, si tienes un angular más normalito de entre 28 y 35, este sí que es ya un margen utilizable. Si tienes una óptica fija que tenga entre, eso no es que sea zoom, o sea, una óptica fija comprendida entre esos dos valores ya podría ser adecuado para hacer macro, como este. Por ejemplo, un angular de 35 milímetros, un 4, se podría utilizar.
Las ópticas que son normales en cuanto a su distancia focal, son las que tienen entre 40 y 80 y proporcionan un ángulo como el del ojo humano, como decíamos. Por ejemplo, el 50 milímetros fijo es una óptica muy buena porque es simétrica ópticamente y da un resultado óptimo porque aumenta muy poco las aberraciones ópticas. Si alguien tiene, y es una óptica barata, y sobre todo el 1,8, porque el 1,4 es más caro, pero tiene menos calidad, tiene menos poder de resolución. Por lo tanto, si tenéis o podéis conseguir un 50 milímetros, 1,8, que son baratos, comparado con lo que pueden costar otros objetivos, va a ser muy adecuado. Y pasando a los teleobjetivos, que son ya entre 100 y hasta llegando a 2000, los cortos sí que se utilizan mucho en macro, sobre todo en macro de campo, porque conviene hacer la fotografía desde lejos, lejos entre comillas, lejos en macro es 1 metro, ¿no? 1 metro ya es muy lejos en macro. Es muy interesante porque podemos fotografiar el mismo tamaño pequeño del insecto o lo que sea, pero a más distancia, para que no se asuste. Si esta misma foto la quiero hacer en macro con un normal o con un angular, teóricamente la podría hacer, pero a medio palmo, con lo cual es muy probable que el animal se haya asustado y se vaya. Es decir, que no es que sean las fotos ni mejores, ni nada, es simplemente que las puedes hacer a más distancia. Como con este. O ya los medios, los que son de 300, 500 milímetros, esto ya es una exageración, eso no... Nunca os compráis una óptica de esta distancia focal para hacer macro, pero si lo tuvieseis, porque hicieseis lo que hemos hablado a las 10:30, si hicieseis fotografía de fauna y tuvieseis un 300 o 400, entonces sí que se puede colocar, básicamente el accesorio que se puede colocar es tubos de extensión y podemos acortar mucho la mínima distancia de enfoque, con lo cual hacer macro de campo de animalitos que sean de un tamaño pequeño, no de un insecto minúsculo de milímetros, pero sí de unos centímetros, como este caso. Y luego están los objetivos macro, es decir, hasta ahora hemos hablado de hacer macro, fotografías macro, con ópticas normales de distintas distancias focales, ¿vale? Pues ahora, aparte, con independencia de ellos, hay objetivos que son macro, es decir, objetivos que pueden tener distinta distancia focal, pero que tienen la particularidad de estar diseñados especialmente para hacer fotografías a corta distancia, a muy corta distancia. Es decir, ya de entrada estos objetivos, en vez de tener el medio metro que decíamos que tenía una óptica normal, por ejemplo, ya te podrá aproximar a 20 centímetros, por ejemplo. Entonces, claro, ya solamente por eso te permite hacer fotografía de objetos más pequeños. Pero además es que producen mayor calidad, tienen mayor poder de resolución, con lo cual le podré poner más accesorios que los que podría poner en una óptica normal. ¿De acuerdo? O sea, lo que sí que es verdad es que con una óptica de macro tendré más recorrido, podré hacer fotos de objetos más pequeños, pero lo que no es verdad es que con un objetivo normal no puedo hacer macro, eso no. Bien, y esto sería un angular macro, que hay pocos, hay muy pocos angulares que sean objetivos diseñados específicamente para macro. Este es un normal, que sí que ya es muy frecuente, objetivos de macro de 50 milímetros ya es mucho más frecuente, y luego ya teles, todo lo que sería a partir de 90 hasta 200, tenemos como por ejemplo este es el macro auténtico, el diseñado para macro, que tiene más distancia focal, tiene 200 milímetros. El Micro-Nikkor 200 es muy conocido entre los fotógrafos de macro de campo, porque es el que te permite estar a más distancia del sujeto que estás fotografiando, ¿vale? Y por lo tanto es el que te permite hacer más fotos de animales huidizos. Y luego, aparte de esto, hay objetivos especiales. Por ejemplo, los PC, Perspective Control. Estos se pueden descentrar y bascular. Descentrar y bascular, lo cual me permite hacer unas tomas peculiares. Y luego están los objetivos que se denominan lupa, que son unos objetivos muy pequeñitos que se utilizan para alta macro, o sea, para fotografiar cosas ya de 1 milímetro o menos. Son objetivos muy especiales que no tienen... Este es el PC, el de control de perspectiva. Con esos tornillos desplazamos el eje óptico con respecto al sensor, lo que me permite redirigir las líneas de punto de fuga. Y luego basculando puedo hacer lo que conseguiría con las cámaras técnicas que puedo modificar la distribución de la profundidad de campo. Como la profundidad de campo es un factor muy fundamental, como ahora explicaremos, el hecho de que pueda yo modificar su orientación es importante para hacer tomas especiales. Y este es el objetivo de macro especial, de macro para alta
o sea, para fotografiar cosas ya extremadamente pequeñas en estudio. Son ópticas muy pequeñas, aquí se ve así muy grande, son muy pequeñitas, y su precio es inversamente proporcional al tamaño. Esto sí que ya es para hacer cosas muy especiales. Con esto es la foto que conseguiríamos perfectamente de esta mariposa en su comportamiento más privado, posado aquí, libando, sorbiendo el néctar de las flores. Claro, esto lo podremos hacer si tenemos distancia focal considerable para que no se asuste. Y si estamos a esta distancia, a veces puede parecer que no es muy importante, dices, total, en vez de un palmo estoy a un metro también es muy cerca, no, pero muchos insectos tienen una visión muy amplia, pero muy miope, por decirlo de una manera. Es decir, que a muy corta distancia sí que detectan muy bien cualquier cosa que acerque, pero a un metro ya para ellos es muy lejos y muchos se dejan fotografiar perfectamente a esta distancia.